Bienvenidos todos a otro episodio de este programa Ciencia Política para Todos. Soy yo, su host, Naomi Solís, y la verdad es que tengo dos episodios grabados sobre conceptos, pero les voy a dejar ayuda a memorias de esos conceptos en el Instagram Ciencia Política para Todos. Y hoy prefiero publicar eh, estas entrevistas súper increíbles que tuve la oportunidad de hacer para compartirlas con ustedes y empezar también este espacio de entrevistas. Espero les guste mucho, que la disfruten y nada, los dejo con la entrevista. Continuando, quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta sección de entrevistas de este podcast Ciencia Política para Todos. Él es Miguel Roca, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Noemí, buenas tardes a todo tu público. Un gusto de estar contigo y con ustedes. Claro. Ahora quiero comentarle, como ya le había dicho previamente, este es un espacio donde muchas personas están aprendiendo muchas cosas sobre ciencia política y también donde van a conocer a muchos actores nuevos, incluyéndolo a usted. La primera pregunta sería, ¿cómo usted empieza en política boliviana? Primero me cuesta, francamente, acostumbrarme a ser político, a que me vean como político, porque eh, no, no he fungido como tal la mayor parte de mi vida y de mi vida profesional. Esto es algo muy reciente. Y bueno, uno entra en la política porque definitivamente ahora estoy en la política. He sido candidato y nuevamente soy candidato a diputado uninominal. Eso depende del voto de cada persona, de cada votante en mi circunscripción. Pero al final, en mi caso particular, uno ingresa a la política no porque lo planifique, sino todo comenzó con la angustia. Ya todos ustedes conocen la historia reciente de nuestro país a partir del 21 de febrero del 2016. Yo ya veía venir mucho abuso de poder, mucho autoritarismo, mucha corrupción y sobre todo mucho despilfarro, mucho derroche. Yo soy ingeniero civil. En mi rubro ya me iba desesperando, que íbamos contando 40.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares. Después les voy a decir cuánto es eso en obra pública, es un montón, no, no, no. Y veía que mi empresa, yo tenía una empresa constructora hace muchos años, luego una consultora de ingeniería, luego una empresa en que procesábamos y comercializábamos asfalto, pero cuando yo veía a todos mis colegas empresarios de la construcción, oye, todos mal, y todos mal por la corrupción. Cuando nunca antes había habido tanta obra pública en Bolivia, yo decía, caramba, todos deberíamos estar nadando en plata, todos deberíamos ser prósperos, todos deberíamos habernos diversificado. Entonces eso me tenía angustiado, digamos, que fueran así las cosas. Y a partir del 21 de febrero, del 21F, en que vi que ya definitivamente el gobierno de Evo Morales estaba llevando a este país por la ruta de Venezuela, en lo económico y en lo político, en el autoritarismo, en el desconocimiento de la democracia, en la restricción de las libertades ciudadanas. Entonces ahí sí me asusté. Y como dice el famoso dicho del chavo, sin querer queriendo, comencé a protestar en los grupos que fui encontrando, gente con la misma angustia y preocupación que yo del 21F, que éramos cientos o miles de grupos en el país. Y ese activismo del 21F luego me llevó a participar en Comunidad Ciudadana con plataformas ciudadanas. En octubre del 2018, 55 plataformas ciudadanas activistas del 21F firmamos una alianza con Carlos Mesa, a partir de la cual se conformó Comunidad Ciudadana. Y bueno, esa es la historia. Y el otro punto principal, me metí mucho en la construcción del programa de gobierno de Comunidad Ciudadana. Justamente mi preocupación por el lado fiscal, por el lado de cómo recauda el Estado, el gobierno, recursos con los impuestos y cómo los gasta, cómo los distribuye. Esa preocupación de ambos lados, tanto del ingreso del Estado, de cómo nos cobra los impuestos y después cómo los gasta, me llevó a participar muy activamente en la elaboración del programa de gobierno. Fui el coordinador de la Comisión de Programa de Comunidad Ciudadana,
Obviamente esto fue un esfuerzo de cientos de personas, pero a la hora de definir candidaturas, nos preguntamos, bueno, ¿y quién va a impulsar desde el Parlamento todas estas reformas que son tan importantes, tan necesarias? Y como que me miraron a mí, y yo tuve que mirarme también al espejo y decir, bueno, toca meterse y toca dar la batalla. No es fácil, te digo, dejar tu trabajo, dejar tu comodidad, primero por el activismo, y después para meterte de lleno en una campaña electoral, nadie te paga por esto. Eh, y bueno, pero llega un momento en que la convicción, o si quieres la angustia, o si quieres la bronca, o una combinación de esos tres, convicción, angustia y bronca y esperanza, te llevan a entrar a política para lograr un cambio que suena muy lírico, un cambio para el país, para la sociedad, pero en realidad cuando estás en una posición como la mía, de ser padre de familia, de tener hijos probablemente de tu edad, mi hija mayor tiene 27, tengo también una hija chiquita, ¿no? Soy papá de 4 hijos, entonces esa lucha por un mejor país es mucho más cercana a tus necesidades como persona, a tus anhelos y a tus preocupaciones como persona. Y eso finalmente te lleva a la política. Usted me comenta que las plataformas eh, cívicas y las agrupaciones de jóvenes fueron posibles la creación de comunidad ciudadana. ¿Usted considera que podría haberse creado este partido o esta idea con otro candidato, tal vez no necesariamente Carlos Mesa? En teoría sí, pero desde el punto de vista mío y de la plataforma en la que participo y participaba en ese momento, Una Nueva Oportunidad, veíamos 2 elementos en Carlos Mesa. El primer elemento, que era la persona que podía concentrar el voto, y viendo un poco nuestra historia reciente, ojo, mi padre era historiador y decía 100 años en la historia es un parpadeo. Cuando hablo de nuestra historia reciente, estoy yéndonos al 78, el año en que caía la dictadura de Banzer. ¿Cómo se deshace uno de un dictador? Y el año 78, las fuerzas democráticas opositoras decidieron concentrar en una gran alianza sus esperanzas en la figura del doctor Hernán Siles Suazo. Y no era, digamos, alguien del agrado de absolutamente de todos. Curiosamente tenía mucha resistencia en Santa Cruz, al igual que Carlos Mesa en un principio, pero era la persona que podía concentrar el voto. Entonces esa era una de las cualidades que tenía Carlos Mesa. La segunda, todavía sin hablar de la persona, Carlos Mesa es una persona que no tiene partido, que no maneja una gobernación, que no maneja una alcaldía, mucho menos el gobierno central. Entonces es una persona que puede llegar y al no tener partido no entra en esa lógica de la política clásica de la prebenda, de que yo uso los recursos públicos a cambio de tu voto, de que yo te doy pega a cambio de que me apoyes, de que te vayas a mis marchas y a mis concentraciones, te doy contratos con mi alcaldía o con el Estado, ¿no? A cambio de plata, de coimas, y con eso yo hago un partido político y crezco. Esa ha sido la lógica siempre de la política boliviana. Y nosotros teníamos absoluta claridad que eso es lo principal que tiene que cambiar. Entonces, Carlos Mesa, como digo, tenía simplemente el personaje. Todavía no estoy hablando de la persona, sino del personaje. Tenía esas 2 características fundamentales, que era una persona que podía concentrar el voto, como lo hizo el doctor Siles, y que fue exitoso, aunque fue mucho más difícil vencer a la dictadura del general Banzer en el año 78, y que era una persona que podía llegar al gobierno, que tenía verdaderas posibilidades de llegar a gobernar sin llegar hipotecado al gobierno por las condiciones que acabo de mencionar. Y aparte de eso, ya el hombre como persona, Carlos Mesa, por lo que consideramos una persona muy capaz, con mucha experiencia, muy instruido, con una gran calidad humana y con talla de estadista, justamente por conocer la historia, por conocer el país, por haber ya tenido la oportunidad de ocupar la presidencia en un periodo difícil para el país, pues era y es, estoy convencido, el candidato ideal para conducir la nave del Estado en esta transición. Y cuando hablamos transición es que tenemos que hacer la transición del Estado abusivo, del modelo de extracción, de extractivismo primario, del Estado de una justicia cooptada, hacia un Estado democrático, hacia una economía sostenible, hacia una economía diversificada, ¿no? Entonces, era
en octubre del 2018 y sigue siendo en abril del 2020 la mejor persona para llevar el país en esta transición. Exacto, creo que necesitamos gente que se preocupe genuinamente. Definitivamente, pero sí, sigue, perdón. Exacto, como usted comenta, poniendo un poco de margen el gobierno transitorio, el gobierno que entre tiene una misión bien grande, ¿no? Que es reestructurar toda la figura que se ha creado durante 14 años y no va a ser fácil, ¿no? Porque van a haber muchas personas que no van a estar contentas con este cambio y que es realmente necesario para nuestro país. Es cierto, Noemí, pero aquí la palabra transición tenemos que darle dos connotaciones muy diferenciadas entre sí. Primero, hablemos de la transición grande, por así llamarla, y es justamente la transición hacia un estado y un modelo de país diferente. Y fíjate, no es poca cosa para la gente, tanto los jóvenes que nos escuchan aquí en el país o fuera del país. Piensa que en Bolivia la primera vez que tuvimos democracia fue el año 82. ¿Y por qué digo la primera vez? Si tú revisas la historia boliviana, puedes decir, no, en el siglo XIX y principios del XX siempre había elecciones, pero votaban solamente hombres y hombres que supieran leer y escribir y hombres que tuvieran renta. El padrón electoral, para darte una idea, previo a la Revolución de 52 era 200.000 personas. En Bolivia había 4 millones de habitantes. Entonces, a partir del 52 se da el voto universal y ya votamos todos los bolivianos. Pero del 52 hacia adelante pasaron 12 años de hegemonía del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, muy parecida a esa hegemonía del MAS, en que concentraba todos los poderes, incluyendo el poder electoral, con grandes fraudes. Y luego vinieron 18 años de dictaduras militares. El 82 estrenamos este voto universal conquistado el año 52, o sea, 30 años después, pero con una democracia más funcional, más real, con un poder electoral independiente. Entonces, cuando pasamos del 82 al 2006, cuando entra Evo Morales, fruto justamente de ese proceso democrático, y vemos que en esos 14 años comenzamos a involucionar como país en nuestras instituciones. El gobierno del MAS comienza a cooptar los otros poderes del Estado, hablamos del poder judicial, del poder legislativo y del poder electoral, ¿no? Hay gente quizá que no se escucha, que no tiene claro el concepto de separación de poderes, y es bien, bien simple. El poder ejecutivo, o comencemos más bien por por el génesis del poder, es el voto. El pueblo elige un parlamento y un presidente. El poder legislativo hace las leyes. El ejecutivo las ejecuta. Por eso se llama ejecutivo. O sea, administra el país según las leyes que emanan del legislativo y de la constitución política del Estado, que es la ley de leyes. Y el poder judicial juzga a quienes han incumplido esas leyes, ¿no? Entonces, es muy importante que cada uno de estos poderes sea diferente. Y desde la Constitución del 2009 tenemos como un poder independiente también al poder electoral. Que bueno, ahora se van a elegir las nuevas autoridades, tanto legislativas como del poder ejecutivo. Entonces, en los 14 años del MAS se fue dando una concentración, una cooptación de esos 4 poderes, no solamente en el poder ejecutivo, no solamente en un solo partido, sino en una sola persona y en un puñado de sus asesores. Entonces es imposible que 4 personas piensen por 11 millones de habitantes.